No quiero extenderme demasiado porque tenemos por delante una agenda muy interesante, pero sí comenzar agradeciendo, diciéndoles que esta agenda del Día del Futuro que pueden consultar y que va a estar ocurriendo durante toda la semana, empieza aquí en el Parlamento Nacional con todo lo que eso significa para hacer historia y sobre todo construir futuro, pero que empieza aquí hablando sobre educación y termina en muchísimos centros y liceos de todo el país, donde también vamos a ir a generar esos espacios. Nos gusta eso de plantearnos como desafíos, esta cosa de que pensar en el futuro no sea solo para algunos privilegiados, sino justamente cómo a partir de este presente y de socializar esos desafíos podemos construir en base a una escucha activa. Por eso también en esta primer actividad que coorganizamos con la Cátedra UNESCO CLAE de Transformaciones Sociales y Condición Humana, nos parecía justamente muy importante poder, desde esa mirada y desde esa perspectiva, hacer un primer aporte para seguir construyendo en lo que es un ciclo que se abre, que ya desde el año pasado la diaria con la cátedra hemos venido justamente apuntalando desde una perspectiva de educación, de apoyo a la educación, y en ese sentido estaremos cerrando esta agenda en coordinación y con una fuerte apuesta a la educación pública que vaya así ha sido y ojalá siga siendo uno de los grandes orgullos sobre los cuales tenemos que seguir trabajando muchísimo más como país. Sin ir mucho más, invito entonces a Luis Carrizo, coordinador de la cátedra, que nos contará un poco cómo vamos a estar transitando la mañana de hoy. Y nuevamente agradeciéndoles enormemente por su presencia, no solamente a quienes nos acompañan, por supuesto, como panelistas, a todo este público, y si me permiten, muy especialmente desde la diaria, siempre a nuestra comunidad y a todas esas personas que desde hace ya 20 años, el año que viene cumplimos 20 años, y sabemos que es posible gracias a que existe una comunidad que nos sostiene, así que también permítanme hacer ese agradecimiento muy especial. Bueno, bienvenidos y damos comienzo a la actividad. Muchas gracias. Muy buenos días. Realmente un día que nos acompaña con luz, que es lo que esperamos que este encuentro aporte a la reflexión sobre temas tan sensibles. Le quiero agradecer muchísimo a Lucía Pardo, compañera de ruta en este emprendimiento, gerenta de proyectos especiales de la diaria, y por supuesto a la diaria como coorganizadora de esta actividad. La Cátedra UNESCO de Transformaciones Sociales y Condición Humana es una iniciativa joven, cumplió un año. Sin embargo, ha sido un año de gran intensidad. Es un proyecto que se enlaza, que se inspira en el pensamiento de uno de los pensadores humanistas más importantes de nuestra época, el francés y universal, diría yo, Edgar Morin, que ha sido nutriente de nuestra acción durante los últimos 25 años, antes incluso de su presencia en Montevideo, allá por el año 1998, ha nutrido nuestra reflexión, nuestras propuestas, nuestras iniciativas institucionales, y hoy está junto con nosotros, no solamente en la cátedra como presidente de honor, sino también en su vocación de aporte. Mandó un saludo especialmente para el día de hoy, felicitando a la iniciativa y a todos sus organizadores. Y también esta cátedra se inspira en los valores humanistas del CLAE desde sus orígenes, como Centro Latinoamericano de Economía Humana en el año 1957, inspirados en la obra señera del padre José Luis Lebret, que trabajó duramente desde una perspectiva del conocimiento sistematizado, pero con grandísimo, profundo compromiso social, y que fundó el movimiento Economía y Humanismo, del cual abreva la filosofía del CLAE,
que es donde esta cátedra se aloja. No podría ser de otra manera. La sustancia parecida, la convergencia de reflexiones entre el pensamiento complejo humanista de Edgar Morin y los orígenes del CLAE. Y por último, pero no menos importante, UNESCO. UNESCO como sello, como inspirador, como marco de acción de esta cátedra, que no es un sello arbitrario ni casual, es señal de un compromiso profundo con la misión de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que fue fundada precisamente en este año, hace 80 años, con la misión de conseguir la paz, de construir baluartes de paz en las mentes de hombres y mujeres de nuestro mundo. Porque es allí, decía la carta, el preámbulo de la Carta Constitucional de la UNESCO, es allí donde se generan las guerras, allí será entonces donde construyamos los baluartes de paz. Una misión que hoy día, estamos en septiembre de 2025, no puede ser más oportuna, lamentablemente no puede ser más vigente. Tenemos un mundo convulsionado y la inspiración de la UNESCO nos orienta, incluso desde la perspectiva de cómo generar investigación científica que ilustre, que ilumine, que informe la política pública. Por eso nuestra cátedra está íntimamente vinculada al programa MOST, de gestión de las transformaciones sociales de la UNESCO. Esas tres vertientes hacen que esta cátedra no pueda estar hoy sin hablar de educación y cultura de paz. De hecho, en nuestro panel, al cual nos referiremos dentro de unos minutos, se encuentra la especialista en educación de la Oficina Regional de UNESCO Montevideo, la señora Selmira May, que nos va a hablar de la recomendación de la UNESCO del año 2023 sobre educación y cultura de paz. No es algo protocolar, no es un documento vacío, es una hoja de ruta a la que tenemos que atender desde los distintos ámbitos de actuación a los que nos debemos. Decía Lucía que esta actividad es la primera, el lanzamiento, por supuesto, de una serie de conversatorios que nos llevarán en Montevideo, en Maldonado, en el interior del país, a discutir cuestiones que tienen que ver con solidaridad, con construcción colectiva de los saberes, con una reflexión ética de la paz y cómo conseguirla. Pero este lanzamiento es algo muy relevante por varias razones. Primero que nada, porque nos aloja esta casa de todos. Primero que nada porque aquí la casa de la democracia es donde comienza a nutrirse la cultura de paz, donde debería, donde debe y donde lo hace, se nutre la cultura de paz de nuestro pueblo. Segundo, porque contamos con invitados que desde sus distintos ámbitos de actuación aportan a la reflexión de una manera no solamente crítica, sino comprometida. Tenemos la dicha de contar como expositor principal para esta actividad a nuestro querido colega y amigo, el doctor Germán Gutiérrez, que es el presidente de la Unión Internacional de Ciencias de la Psicología. Esto no es menor. Sabemos muy bien que las bombas también tienen que ver con una mirada, una filosofía de vida, una forma de concebir el mundo. Y la forma de concebir el mundo también pasa por la psicología, por cómo entendemos nuestra vida cotidiana, cómo entendemos nuestro futuro, cómo comprendemos nuestros conflictos. Germán es un psicólogo colombiano, como decía, educado en la Universidad Nacional de Colombia y en la Universidad de Texas en Estados Unidos. Desde hace 26 años es profesor de la Universidad Nacional de Colombia, donde dirige un laboratorio
y un grupo de investigación en el que mediante el uso de métodos comparativos estudia la evolución de procesos cognitivos, motivacionales y sociales en diversas especies, incluyendo los humanos. La necesidad de construir un nicho adecuado para su trabajo científico lo ha conducido a asumir tareas de liderazgo en su propia disciplina y en ciencia en general a nivel nacional, regional e internacional. Él, como presidente de la IUPSIS, permítanme hacer una nota personal en este sentido, ha tenido desde hace, bueno, es el primer latinoamericano que preside esta organización internacional de larga data, la más importante a nivel mundial en el campo de las ciencias psicológicas, fundada en 1885 y que cuenta con más de 90 estados miembros representados, Uruguay incluido, y tenemos aquí colegas de la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay y de la Sociedad de Psicología del Uruguay, que son los miembros actualmente representantes de Uruguay en esta unión, pero no solamente en el liderazgo institucional más burocrático de la Unión. En la filosofía de Germán, con quien hemos conversado largamente en los últimos años, está la idea de la necesidad de que las asociaciones profesionales se involucren decididamente en la contribución a la reflexión y a la construcción de paz. Por eso también, y esto me da mucho orgullo decirlo, ha propuesto en su presidencia una fuerza de tarea presidencial, un grupo asesor, un equipo asesor de la presidencia en diplomacia científica en psicología, que pretende precisamente contribuir desde una perspectiva diplomática de alentar desde la psicología encuentros, diálogos constructivos para la paz. Y a mí me da mucha satisfacción y alegría no solamente ser integrante de ese comité ejecutivo de la IUPSIS desde el año pasado en la Asamblea de Praga, sino además haber recibido la invitación de Germán de integrar ese grupo de tareas sobre diplomacia científica en psicología. Tenemos mucho para andar. Esta actividad de hoy es un hito que nos va a permitir nutrir esos debates. No quiero terminar esta primera intervención sin agradecer especialmente al Parlamento, a la Diaria, pero también a la UNESCO, la oficina regional, que tenemos aquí la representación de su director, Ernesto Fernández Polcuch, y de tantos otros colegas, de Giselle Burbano, especialista del sector de ciencias sociales y humanas, sino también a la Embajada de Francia con su nueva embajadora, que nos ha contribuido también a pensar este ciclo de tareas. El año pasado, para mostrarles simplemente una pequeña nota, culminamos el ciclo de conversatorios con este suplemento especial que decidimos llamar Pensar Complejidad, que tiene las relatorías de todo el ciclo 2024 y que fue elaborado en conjunto con la Diaria, con más de 4.000 ejemplares físicos y 40.000 digitales distribuidos por todo el país y más allá, donde la Cátedra UNESCO contribuye una vez más, y gracias también a los apoyos de la Embajada de Francia, para que esto sea posible. Tendremos más tarde, a partir de las palabras que nos entregue Germán, una discusión, un intercambio riquísimo, yo espero, estoy seguro, riquísimo, con panelistas que son orgullo de este país. No de nadie en particular, sino del pueblo en general. Tenemos al doctor Rafael Radi, tenemos a la señora Selmira May, tenemos al director de educación Gabriel Chirichi, al profesor Gabriel Chirichi, y tenemos finalmente al padre Mateo, director del movimiento salesiano, y que ha traído a una cantidad increíble de jóvenes desde el movimiento Minga, que ha trabajado y que están acá acompañándonos, y quiero pedirles a todos un fuerte aplauso para ellos.
Precisamente de esto se trata, educar en cultura de paz. Y para eso estamos desde las más encumbradas figuras de la ciencia hasta los jóvenes, adolescentes que están trabajando en condiciones de grandes desafíos y que nos señalan también ellos el camino. Así que, bueno, cerrando esta primera presentación, invito al doctor Gutiérrez a acercarse, a darnos su palabra sobre ciencia para la paz. ¿Qué tema que le propusimos? Por favor, Germán, gracias. Muchas gracias, Luis, y muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia, por la invitación a este lugar tan bello y tan significativo para el evento que se está empezando el día de hoy. Yo quisiera empezar señalando que la Unión Internacional de Ciencias Psicológicas, tal como lo dijo Luis, tiene pues una larga tradición. El primer Congreso Internacional de Psicología fue organizado en París, en el contexto de la Feria Mundial, el mismo año en que se inauguró la Torre Eiffel. Los psicólogos de la época en Europa consideraron que era una ocasión muy apropiada para hacer como una especie de lanzamiento de la psicología en un contexto internacional. Por supuesto, internacional para la época quería decir los poquitos países europeos en los que se practicaba lo que se denominaba ya y se vendría a denominar un poco más adelante la psicología. Y en ese momento se fundó un grupo que tenía como tarea principal la promoción de la psicología a nivel internacional. Esto pues fue creciendo a lo largo del tiempo y interrumpido por las dos grandes guerras en Europa que se convirtieron en alguna medida en guerras mundiales. Hicieron crecer a la psicología en muy diversos sentidos. En un siguiente momento de la historia de eso que hoy en día es la Unión Internacional de Psicología, a propósito de la terminación de la Segunda Guerra Mundial y de la fundación tanto de las Naciones Unidas como de la UNESCO, justamente la UNESCO con ese propósito que ustedes conocen muy bien de tratar de prevenir una siguiente guerra, una tercera guerra mundial, se planteó la idea que esto era posible de hacerse solo si de alguna manera contribuíamos a la comprensión entre las poblaciones humanas y se consideró que esto podía hacerse principalmente a través de tres pilares fundamentales que eran la ciencia, la educación y la cultura. Y como parte de esa tarea, uno de los ejercicios en particular con los científicos alrededor del mundo fue la creación o recreación o fortalecimiento de aquellas uniones, en el caso de las que ya existían, de fortalecerlas, y en el caso de las que no existían, de constituir algunas a partir de organizaciones ya existentes. Así pues que esa, digamos, organización incipiente que existía para la internacionalización de la psicología en ese momento, se convirtió en la Unión Internacional de Psicología en 1951. Fueron varios años de gestación, etcétera, pero en 1951 se aprobaron sus estatutos. Y la Unión Internacional de Psicología continuó en ese esfuerzo, digamos, de internacionalización, en principio para llevar la psicología y para reconocer la psicología y recoger el conocimiento de la psicología de muy diversos lugares del mundo, y luego ese esfuerzo de internacionalización de la psicología se ha ido convirtiendo en un esfuerzo de globalización en el buen sentido, de reconocimiento mutuo entre lo que hoy en día denominamos el norte global y el sur global, y de promoción de la cooperación. Un indicador que quisiera en ese sentido recoger las palabras de Luis, un indicador
digamos, de cambio claro, que creo que aplica a diversas uniones internacionales de ciencia, es el hecho de que sus liderazgos han ido tomando una dirección, digamos, más verdaderamente internacional, representativa, etcétera. Apenas hace unos 12 años, 16 años quizás, tuvimos el primer presidente, como digo, de eso que se denomina el Sur Global, el profesor Sats Cooper de Sudáfrica. Hace apenas 6, 7 años tuvimos la primera presidenta mujer del Reino Unido, la profesora Pam Maras, y pues más recientemente obviamente me siento muy honrado por ello, pero también al mismo tiempo siento un compromiso muy importante, el primer presidente latinoamericano de la Unión. Creo que eso muestra, un poquito lo conversábamos ahora hace unos minutos, los alcances de esos procesos de democratización, de apertura, de reconocimiento mutuo de la ciencia alrededor del mundo, no como una actividad de élite, sino como una actividad verdaderamente que cumpla para todos, para las sociedades, pero también que cumpla en sus principios más fundamentales de ayudarnos a comprender la naturaleza con los diversos lentes que tenemos desde las diversas disciplinas. Tal como lo dijo Luis, yo soy un psicólogo experimental, un psicólogo formado en psicología experimental, con intereses pues principalmente en el laboratorio. A veces pienso en la intimidad de los recuentos que uno hace sobre sí mismo, si no estaba tratando de huir de ese otro aspecto como más obvio de la psicología, que era lidiar con los humanos, y entonces irme a trabajar con animales en el laboratorio, pues supongo que era una forma de hacerlo, pero también respondía como a una fascinación y a un interés que siempre me ha ubicado como en los bordes de mi propia disciplina. Y ese borde ha sido en conexión con principalmente con las áreas de las ciencias biológicas, y por ello trabajo con múltiples especies animales. He trabajado, hoy mencionaré un poquitico de ese trabajo con modelos aviares, he trabajado con insectos, he trabajado con primates, incluyendo a los primates humanos también. Pero pues en ese arco que nos ofrece la vida, mi trabajo, y en este caso particularmente las actividades de liderazgo, me han llevado a reconectar con los humanos y a pensar de qué manera ese esfuerzo sostenido durante muchos años, no solamente en el laboratorio, sino también en el campo, haciendo observación de diverso tipo, trabajando en colaboración con múltiples personas alrededor del mundo y de múltiples disciplinas, puede contribuir en alguna medida a nuestro bienestar y a ese gran acuerdo al que hemos llegado, aún con las dificultades que experimentamos en diversos lugares y en diversos momentos, de buscar una mejor sostenibilidad para todos nosotros. Es decir, que no solamente se trata del bienestar de los humanos, sino del bienestar de nuestro planeta. Permítame devolverme a una pequeña nota histórica. En 1945, apenas unos meses después de la terminación de esa guerra que devastó a Europa, a Japón y a otros lugares del mundo, un psicólogo llamado Gardner Murphy editó un libro que se llamó Naturaleza Humana y Paz Duradera. Ese libro recoge un manifiesto que habían publicado y que habían firmado cerca de 4.000 psicólogos, principalmente de Estados Unidos en ese momento, quizás como resultado del papel que venía jugando Estados Unidos en ese proceso social de la guerra. Recogía un manifiesto que buscaba tratar de mostrar que la ciencia tenía cosas para contribuir a esa paz duradera. Pero además del manifiesto mismo, que es bastante conocido para el público, el libro editado por Murphy
recogía en la medida de lo posible algo del principal conocimiento que se tenía hasta esa época y que consideraba él y los otros autores del libro que podían contribuir a evitar la guerra hacia el futuro y construir una paz duradera, es decir, no solamente tener una paz en el sentido negativo, sino una paz también en el sentido positivo. Si bien es cierto que desde entonces, pues en ese momento todavía no se hablaba en esos términos, ya desde entonces existía esa idea de que era necesario y era mucho más potente, pero también más difícil construir una paz en el sentido positivo, porque requería esfuerzos de múltiples niveles, esfuerzos de tipo político, esfuerzos de tipo social, educativo y por supuesto esfuerzos desde la ciencia. Murphy era un psicólogo y un humanista, y consideraba en ese momento que parte de la guerra se debía a la naturaleza humana. ¿Qué era exactamente esa naturaleza humana? Pues es algo que nosotros venimos debatiendo y estoy seguro que hoy puede que surjan algunas ideas sobre ello, pero como ustedes saben ha habido algunas distinciones que se han hecho en ese sentido. Cuando hablamos de naturaleza humana nos estamos refiriendo a esa naturaleza resultado de nuestra evolución, esa naturaleza biológica, si se quiere, aunque a mí no me gusta mucho el término o las implicaciones de esa distinción entre lo biológico y lo social, pero hacía referencia a eso, o naturaleza humana hacía referencia a lo que era resultado de nuestra educación y nuestra cultura. Y Murphy dejó esto como un poco abierto sin asumir un compromiso demasiado importante en ese sentido. Creo que todos nosotros, al menos en conversaciones que pueden ir del asado al café, a la cerveza, no es difícil que lleguemos rápidamente como a una idea, y es que hablar de paz, inclusive y especialmente en esta época en la cual estamos viviendo, digamos, ataques muy dirigidos en ese contexto, pues que a veces uno tiene la sensación de que esta tarea de no solamente de hablar, sino de hacer contribuciones a la paz, podría ser como una especie de tarea digna de ser incluida en eso que la muy distinguida autora uruguaya Cristina Peri Rossi incluía en el Museo de los Esfuerzos Inútiles. Y pues obviamente no quisiera pensar que es así, pero de vez en cuando tiene uno esa fuerte sensación, ¿cierto?, de que inicia un esfuerzo que quizás no llega a una fruición. Pero si hay algo, y al final de mis palabras quisiera regresar a eso, pero si hay algo que caracteriza a los científicos, yo diría que es un par de cosas. Uno, que somos un poco tercos, es decir, que somos persistentes. Si no fuéramos persistentes, pues especialmente aquellos que hacemos cierto tipo de ciencia, tenemos los anaqueles llenos de experimentos fallidos. Y solamente algunos que al final terminan siendo publicados y son exitosos. Entonces necesitamos un poquito de persistencia y de terquedad para tareas que se consideran que son muy complicadas. Y lo otro es que nos encanta abordar problemas difíciles y problemas complejos y crecientemente complejos. Entonces me gustaría pensar que ese espíritu, seguramente hay muchas otras cosas que nos caracterizan como científicos, pero que ese espíritu que caracteriza a la ciencia o a ese gremio de los científicos pueda ofrecer algún tipo de contribución en ese sentido, y que no se trata realmente de un esfuerzo inútil, sino de un esfuerzo que tiene alcances, pero que por supuesto no se mueve linealmente, sino que se mueve un poquito como en espiral, ¿no? A veces un regreso, damos 2 pasos adelante y 1 atrás, y a veces al contrario, pero esa persistencia es tremendamente importante. Entonces, algo que es muy importante, y eso lo digo por mi propia experiencia, es que hay una comodidad, como lo planteé hace unos minutos, hay una comodidad en estar como un poco en esa torre de marfil, pero esa comodidad es una comodidad que es una especie de lujo.
Solamente nos podemos dar ese lujo en tiempos, llamémoslo así, normales, en tiempos de tranquilidad, en tiempos en los cuales podemos avanzar a paso acelerado en nuestro propio pequeño espacio de trabajo, pero hay otros momentos en que, ya sea por deseo propio o porque nuestras sociedades nos lo exigen, somos llamados a responder a esas sociedades, y yo creo que eso no lo debiéramos olvidar nunca. El estar en la Torre de Marfil a veces nos ha conducido a ser un poco arrogantes, a mirar con desprecio a un público que debiera poder entender qué es lo que estamos haciendo, y a ese público incluye, por supuesto, muchos estamentos, incluyendo a quienes financian nuestro trabajo, a quienes recogen nuestro trabajo para las políticas públicas o para contribuir a ese público. Entonces, no creo que sea realmente muy útil que nosotros nos mantengamos aislados y que sea inclusive éticamente posible mantenernos aislados de esa sociedad. Por otra parte, la ciencia ha sido a veces tanto parte de la solución como parte del problema. Solamente para darles un par de ejemplos, y esto, cuando digo que a veces somos parte del problema, no quiero decir que hubiéramos anticipado que fuéramos parte del problema. A veces lo hacemos como parte de la creación de una solución a un problema particular. Les doy dos ejemplos, uno de mi propia disciplina y uno de otra disciplina. Todos sabemos que el desarrollo de los pesticidas, principalmente con importantes contribuciones desde la química, pues trajo soluciones muy importantes para la agricultura, ¿cierto? Para mejorar la productividad de nuestros suelos y de nuestras tierras, pero también al mismo tiempo pues ha producido no solamente contaminación de nuestras aguas, de nuestras tierras, etcétera, sino que inclusive desde el punto de vista biológico ha tendido a promover una resistencia de esos mismos organismos a los que se pretendía pues eliminar, porque aparentemente hacían, o sin el aparentemente, hacían daño a tales cultivos. En la psicología misma, quizás algunos de ustedes que estén en el área puedan reconocer la idea de que por ahí, a principios de 1900 se desarrollaron las pruebas psicológicas para evaluar la inteligencia. El objetivo de Alfred Binet, famoso psicólogo francés, que desarrolló las primeras pruebas de inteligencia, su objetivo era fundamentalmente un objetivo propositivo. Se trataba de tratar de entender cuáles eran las dificultades que estaban experimentando niños que se encontraban en condiciones de vulnerabilidad en la Francia de la época y que no podían aprender adecuadamente pues, las lecciones en la escuela. Sin embargo, a lo largo del tiempo, esas pruebas de inteligencia con mucho refinamiento terminaron convirtiéndose o han terminado convirtiéndose en una fuente de discriminación, en una fuente de separación de los individuos, con frecuencia casi que más que en una fuente de apoyo a los individuos con dichas vulnerabilidades. Así que esos efectos pues a veces son inesperados y pues significa que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por tratar de ser lo más posible una parte de la solución, pero también ayudar a corregir cuando ese no es el caso. Entonces, ¿qué significa ser parte de la solución, ¿cierto? Para los científicos. Incluya una especie de activismo político. Y yo reconozco que esa ciertamente es una posibilidad. Todos como ciudadanos tenemos la posibilidad y en ocasiones la obligación de participar en ese contexto. Pero si me permiten, no es que quisiera negar tal posibilidad, pero como digo, si me permiten, creo que sobre todo estando en ciencia, tenemos algunas herramientas para inclusive ir un poco más allá y tener una mejor capacidad de impacto desde el trabajo que nosotros hacemos, que excede un poquito más ese nivel más básico del trabajo del ciudadano. Así que lo que quisiera sugerir en el resto de mi presentación es que justamente la idea de conocer, comprender y convivir pues sean como el fundamento de esa comprensión. En primer lugar, pues es nuestra tarea en general ayudar a
comprender la naturaleza, por otra parte, ayudar a la sociedad a comprenderse a sí misma y finalmente ayudar a la sociedad a cambiar y a cambiarse a sí misma, ojalá basados, como decimos hoy en día con mucha frecuencia, en esa evidencia fuerte que ofrece la ciencia. Por supuesto que hay un reconocimiento creciente, quizás no ha existido siempre, pero hay un reconocimiento creciente de que existen múltiples formas, múltiples instancias de conocimiento de la naturaleza y del mundo, y la ciencia sin duda es uno de ellos, pero es un tipo de conocimiento que ha sido especialmente, que ha rendido un fruto especial, no solamente a través de la tecnología, sino de la posibilidad de una comprensión de ese mundo basado en unos criterios de lo que consideramos evidencia en ciencia. Entonces, en ese primer nivel, nos pudiéramos devolver un momentico a conocer esto. Quisiera señalar algunos ejemplos particulares. La ¿cierto? Nos ha mostrado a lo largo del tiempo que la investigación de diversos órdenes pues ha salvado la vida de millones de personas. Todos hemos compartido ese momento de la pandemia más reciente, pero también de múltiples epidemias previamente que quizás solamente pues tuvieron impacto en quienes las conocieron, en los expertos, porque no tuvieron el alcance de esa pandemia por COVID. Por otra parte, también en años recientes, a pesar de que hay un negacionismo creciente, especialmente en ciertos contextos geopolíticos, los conocimientos adquiridos desde múltiples disciplinas sobre cambio climático nos vienen no solamente alertando, sino vienen conduciendo a cambios legislativos, a cambios en nuestra forma de comportarnos, en nuestra forma de comprar, en nuestra forma de interactuar con la naturaleza en búsqueda de tratar de prevenir una catástrofe climática mayor de la que venimos viviendo. Y por otra parte, otro tipo de trabajos, para darles un ejemplo de mi propio trabajo, yo utilizo una especie aviaria. Una de las áreas o líneas de investigación que llevamos a cabo durante algún tiempo fue tratar de determinar por qué había habido tanta investigación sobre ese modelo aviar particular que yo había estudiado, que se había estudiado fenómenos de aprendizaje durante muchísimo tiempo, por qué se habían utilizado solamente machos en ese trabajo. Entonces, aunque la historia es mucho más larga y daría para una presentación, digamos, extendida en sí misma, lo que descubrí fueron un par de cosas. Primero, había razones prácticas para ello. Esas razones prácticas pues incluían que los machos pues tendían a comportarse de una manera más explícita, a aproximarse a un objeto que ayudaba a predecir la presencia, en este caso, de una hembra, mientras que las hembras, yo estudio aprendizaje en aspectos de la reproducción, mientras que las hembras pues no mostraban el mismo tipo de comportamiento. La explicación de los investigadores hasta cierto momento era sencillamente que los machos aprendían y las hembras no aprendían. Y simplemente cambiando el lente, gracias por aquellos que están volteando los ojos, me parece acertado. Esa fue la misma reacción que tuvimos algunos cuando conversábamos de estas historias, pero eso era lo que decía la literatura. Creo que no es difícil verlo. Y lo que mostramos a lo largo de nuestro trabajo fue que en realidad las diferencias en la expresión del aprendizaje entre machos y hembras en esta especie particular respondían a diferencias evolutivas y diferencias ecológicas, pero que en esencia los mecanismos eran idénticos. Estoy seguro que para ustedes esto sería un resultado obvio, pero no estaba documentado en la literatura y no era reconocido como tal en la literatura. Entonces es necesario hacer las contribuciones, demostrar las cosas específicamente, un poco para que los mensajes
lleguen, a pesar de que esos mensajes pues, puedan ser reconocidos en otros momentos. Un siguiente nivel es ese nivel de la comprensión, ¿cierto? La ciencia es un lenguaje que podemos compartir alrededor del mundo, de pasar de ser una ciencia altamente elitista, que todavía lo es, por supuesto, especialmente en ciertas áreas y niveles. Hemos vivido un proceso de democratización de la ciencia, con mayor acceso al trabajo. Ahora no tenemos que enviarle a nadie nuestras copias, como pasaba en mis primeros años, recibíamos 25 copias de la revista en la cual habíamos publicado y se la enviábamos a algunas personas por correo, ¿cierto? Del antiguo, de manera selecta. Ahora distribuimos nuestro trabajo en diversos lugares. El otro día, con muchísimo placer, y perdónenme la autorreferencia acá, pero me encontré que alguien en árabe había citado nuestro trabajo, entonces el artículo estaba pues todo en árabe y nuestro trabajo publicado pues en inglés, y eso no hubiera ocurrido hace 25 años y ciertamente no hubiera ocurrido inclusive hace 10 o 15 años. Inmediatamente ahora estoy siguiendo a ese investigador en Arabia Saudita que está citando nuestro trabajo porque está haciendo cosas relacionadas con las nuestras. Entonces ese objetivo de comprender en ciencia pues tiene implicaciones muy importantes, y quisiera acá citar un par de ideas históricas y un par de ideas un poquito más nuevas de psicología que nos ayudan a hacer que esta disciplina haga contribuciones a esa idea de paz. Quizás algunos de ustedes puedan reconocer el trabajo o recordar el trabajo de dos investigadores norteamericanos muy conocidos, aparecen en todos los textos de psicología, Roger Milgram y Philip Zimbardo. Ellos hicieron estudios de laboratorio, en el primer caso sobre obediencia, ponían a personas a que le pusieran aparentes choques eléctricos a alguien para que aprendiera una tarea, y lo que era falso, el otro era un confederado y simulaba solamente que estaba recibiendo el choque, y eran buenos actores, entonces la simulación era muy real, y lo que descubrieron era que un número muy importante de personas en efecto le daba choques al otro, inclusive choques que se decían la escala que tenía al frente que podía ser mortales para el otro, y no tenía problema en seguirle aplicando aparentes choques al otro para que en obediencia de la tarea que le había puesto el investigador. En el caso de Zimbardo es muy conocido el famoso experimento de Stanford, porque inclusive ha sido pues, pasado a una película, pero es bastante conocido entre el público, de la prisión de Stanford, ¿no? Que apenas duró como unos 15 días. Y en esto el trabajo era sobre roles, también un poco sobre obediencia, pero sobre todo sobre roles, sobre cuál es mi rol y cómo cumplo yo con ese rol, no importa que eso tenga consecuencias no éticas. El trabajo es conocido y no quisiera concentrarme en ello, sino para decir un par de cosas. Por mucho tiempo, tanto Zimbardo como Milgram y la literatura se concentró en la idea en que todos los humanos teníamos un potencial para hacer daño a otras personas, lo cual conduce un poquito como a una desesperanza, ¿cierto? A la idea de que cualquiera podría hacer. Pero aquí hay un par de problemas importantes. Uno es que, sobre todo el trabajo de Zimbardo, no fue exactamente como lo planteó Zimbardo. Sí, y hay un problema ético desde el punto de vista de cómo hacemos experimentos. Había una inducción de parte de Zimbardo de los resultados. Eso es para él responderle a la historia. Pero más importante que eso, en los dos casos había personas que no seguían el rol y que no obedecían al experimentador en darle choques a otra persona. Es decir, que había algunas personas que eran capaces de resistir tal tipo de efecto, y esas son personas interesantes de estudiar, porque esas personas podrían ser los ciudadanos que resisten, las pequeñas resistencias en contextos en los cuales pareciera que tenemos un nuevo renacimiento de los autoritarismos alrededor del mundo y en diversos contextos, no solamente los más altos de la geopolítica. Por otra parte, en estudios un poco más recientes, espero que ustedes también reconozcan el trabajo de alguien que falleció recientemente, que se llama Frans de Waal. Frans de Waal estudió primates, principalmente chimpancés, pero no exclusivamente,
y tiene dos estudios muy bonitos, uno con Sarah Brosnan y otro de su propia observación con otros estudiantes de posgrado. En su estudio con Sarah Brosnan, ellos expusieron como a dos primates, a dos, yo creo que eran zeus, y a uno le daban, a los dos les daban en principio por una tarea muy sencillita, ¿cierto? De pasarle una piedrita al experimentador y la experimentadora les devolvía un poquitico de pepino, ¿de acuerdo? El pepino pues está bien y para los primates les gusta, pero luego en una siguiente fase a uno de ellos le devolvía pepino, ¿cierto? Por pasarle la piedrita, y al otro empezó a darle una uva por pasarle la piedrita. Nosotros, como los primates, creo que estamos de acuerdo en que es preferible la uva que el pepino, ¿cierto? Aunque comemos pepino. Y el que empezó a recibir la uva, pues estaba feliz. El que siguió recibiendo el pepino, aunque no cambió su condición, empezó a molestarse como un poquitico, ¿cierto? Y entonces le entregó otra piedrita a ver qué pasaba, y la experimentadora le entregó otra vez un poco de pepino, y al ver que al otro le estaban dando la uva, pues cogió el pepino y se lo tiró a la cara de la experimentadora. Ese efecto de frustración sugiere un poquito un sentido de justicia que es identificado en los primates. Por supuesto que para los humanos nuestro mundo es tan tremendamente complejo que inequidad pues se convierte, identificar exactamente en qué sentido estamos pensando en algo como inequitativo, pues es bien complejo, pero no por ello menos importante. Un segundo trabajo de Frans de Waal apunta a un tema muy importante en paz, que es el tema reconciliación, o reconciliarse, en el caso de los primates, abrazarse, expulgarse, etcétera, intercambiar alguna comida, puede ser una fuente muy importante de mantenimiento de la paz en los grupos, y eso significa pues que hay una necesidad digamos, de manifestación de estas ideas. Hay dos grandes teorías que nos hablan sobre paz. Aquellos de ustedes que estén en ciencia política me van a perdonar las deformaciones que yo presente en este instante al respecto, pero dentro de esas dos grandes teorías tenemos una teoría que es la teoría realista y una teoría liberal del conflicto. En la teoría realista pues hay un énfasis mucho más fuerte en quienes son pues un poco más poderosos, pero muy importante en cuáles son mis intereses en un momento particular, por los cuales yo simplemente voy a tomar un recurso que considero que es de importancia estratégica para mí. Gracias. En esa teoría, pues la idea, por ejemplo, para los conflictos geopolíticos, es la idea de que si yo necesito algo, pues lo tomo, especialmente si tengo la capacidad de hacerlo, y luego más tarde haremos ajustes sociales para tratar de mirar o de resolver cualquier desajuste que haya sucedido en ese contexto. En la teoría liberal, pues se basa en otro tipo de ideas, en ideas que con frecuencia cogemos en las sociedades contemporáneas, como educación, aspectos culturales, la construcción de valores democráticos, de derechos humanos, etc. No es que las dos teorías sean totalmente contradictorias, pareciera ser que hay momentos particulares en los cuales una u otra es un poco más aplicable, y para ello se ha utilizado una estrategia que es muy común a 4 disciplinas particularmente: las matemáticas, la biología, la economía y la psicología, ¿cierto? Que a través de teoría de juegos han desarrollado ideas y conclusiones acerca de que la forma en que nosotros resolvemos un juego, ya sea un juego de suma cero en el cual usted pierde y yo gano, o viceversa, o de no suma cero, dan lugar a estrategias muy diferentes en los dos casos. El conocimiento que tenemos sobre ello pues es profundo, y ojalá tengamos como oportunidad de hablar un poco sobre ello en la conversación que continúa.
Pero hay otro par de ideas que provienen también de trabajo interdisciplinario que incluye la antropología, la sociología, la psicología. Dentro de ellos, pues, encontramos cosas como el tribalismo, ¿cierto? En el cual la idea de que somos más parecidos y favorecemos a aquellos que son más parecidos a nosotros, no solamente aquellos con quienes compartimos nuestros genes, sino también con quienes compartimos otras características, y que pareciera estar en la base de acciones de racismo y de clasismo y de profundas divisiones que dan lugar a inequidad en nuestras sociedades. Y uno de ellos que mencioné hace un ratico, que es el de venganza y no perdón, que obviamente percibimos en algunas comunidades más que en otras. Entonces allí, como en el caso de los estudios de Zimbardo y de Milgram, creo que a quienes vale la pena estudiar, no solamente a quienes fallan en esa tarea de perdonar, sino en quienes tienen éxito en esa tarea de perdonar. La última idea es la idea de convivir. Es, por supuesto que tenemos múltiples estrategias derivadas del trabajo de la ciencia, y aquí quisiera mencionar sobre todo ese trabajo que se viene haciendo de la diplomacia científica, por la cual nosotros podemos hacer contribuciones al desarrollo de la paz desde la ciencia, principalmente con una ciencia que contribuye a entender la diplomacia, con una ciencia que puede ser utilizada como una especie de herramienta diplomática, y también como una ciencia que puede ser beneficiaria de ese ejercicio diplomático. Esas tres son los pilares de lo que denominamos la diplomacia científica. Pero quisiera terminar señalando un punto aquí clave de un par de áreas que apenas vienen siendo desarrolladas recientemente también de manera interdisciplinaria. En esto también hay un trabajo muy cercano entre las matemáticas, la biología y la psicología, y que podría ayudarnos a entender de qué manera nosotros podemos contribuir a la paz, pero también a otros procesos colaborativos, otros procesos de cooperación. En Bogotá, el hospital donde le prestaban servicios a mis hijos, se llama la Fundación Cardioinfantil, es una muy buena fundación, muy buen hospital. Ellos tienen una especialidad en temas respiratorios, y en alguna ocasión estaba llevando a mi hija cuando estaba pequeña y me encontré con una pared así grandísima en la cual había como unos pulmones en forma de árbol, ¿cierto? Casi que una obra de arte, ahí algo muy bonito, pero lo que noté fue que cada una de las hojitas tenía el nombre de alguien, y abajo aparecía pues la idea de que cada uno de ellos, de esas personas, fue un contribuyente a la construcción del edificio. Yo creo que esa estrategia la hemos visto en múltiples lugares. Esa estrategia recoge algo muy importante que a lo que nosotros a veces nos negamos, que es el reconocimiento social de alguien que hace una contribución, ¿cierto? Una donación. Para algunos de nosotros, yo no me cuento entre ellos, pero para algunas personas ahí hay una especie de corrupción de la idea. Nos gusta la idea de pensar que nosotros hacemos una contribución sin ninguna contraprestación, que hacemos una contribución completamente anónima. Pues bien, hay personas que investigan este tipo de cosas y han encontrado que el número de personas que están dispuestos a hacer una contribución anónima no asciende más allá del 15 al 20% de las personas que terminan haciendo una contribución. Entonces, lo que quisiera señalar no es que nos sintamos decepcionados con la humanidad por querer que eso sea, sino más bien que recojamos eso que pareciera estar recogiendo, que es parte de nuestra naturaleza, que es el vínculo social, el reconocimiento social, para hacer que mejoren las contribuciones, ¿cierto? Si el costo, me perdonan el pragmatismo, que inclusive algunos de ustedes podrían considerar extremo en este caso, si el costo es poner el nombre a alguien en una hojita y que su nombre, una hojita en la pared y que su nombre aparezca allí, no me parece una mala idea, siempre que entendamos que se trata de una forma de cooperación entre una institución y un individuo, entre dos individuos o entre naciones en general. Al fin y al cabo, hay algunas
personas que vienen trabajando recientemente en un área que es extraordinaria, y pues esto lo menciono porque lo tengo en casa, mi esposa también es una psicóloga y ella trabaja en un tema muy bonito que es el tema de la gratitud. Y lo que ha encontrado es que ser grato, agradecer, ofrecer gratitud a alguien, creo que lo imaginarán algunos de ustedes, no solamente tiene un efecto extraordinario en el receptor de esa gratitud, sino aún más extraordinario en el proveedor de esa gratitud. Esas dos cosas que acabo de mencionar tienen como base nuestra profunda naturaleza social que hemos venido comprendiendo en los últimos tiempos a partir del estudio de la evolución de esa socialidad en el caso de los humanos, y son reforzadas a través de un mecanismo que es el mecanismo de la reputación. La reputación pues es algo que es una contribución muy importante desde el punto de vista social, no solamente a quien tiene esa reputación, sino al otro, porque le sugiere al público en general o a otras personas en particular que yo soy confiable en algo en específico. Entonces, en conclusión, tenemos estos tres pilares muy importantes: conocer nuestra naturaleza, comprender de qué manera podemos ayudar justamente a que nuestras sociedades se vean y se entiendan a sí mismas, y convivir, que tiene la implicación muy importante en ese sentido. Agradezco mucho, Luis, tu contribución sobre el título, porque tiene el significado profundo de que es convivir, de que convivir significa vivir armoniosamente con el otro, aunque el otro sea diferente a nosotros. Y en esa idea de que los científicos tenemos cabezas y a veces corazones fríos, no creo que ese sea el caso, pero la idea de que contribuyamos a esa vida armoniosa entre los individuos, pues sería un logro tremendamente importante para la ciencia. Termino no tanto con el texto de lo que aparece allí, sino con la bonita imagen que el International Science Council ha recogido de estos nudos para sugerir que es la forma en que nuestras comunidades, en este caso de científicos, pero también nuestras comunidades sociales, pueden trabajar creando nodos particulares que fortalezcan ese trabajo y que nos unan unos a otros. Muchísimas gracias.